Buen día, mi nombre es Refugio Alfonso Macías Suárez. Me encuentro cursando el módulo 11 de Prepa en línea CEP y me dispongo a entregar mi proyecto integrador reutilizando. Dice que Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo, elaborando con él una caja sin tapa que le servirá para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 90 por 60 centímetros y la caja la reutilizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos y la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, superficie es igual a base por altura. Si tienes 5 rectángulos debes obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, es decir, S1, la base es X y la altura es 60 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie sería X por 60 menos 2. Cuestión número 1. Si esa es la expresión algebraica para S1, ahora anota las otras 4 superficies. Si S1 mide lo mismo que S2, entonces para S2 queda X por 60 menos 2X. Y para S3 y S4 tenemos la distancia, la longitud, que son 90. Entonces quedaría X por 90 menos 2X. X por 90 menos 2X. Y para S5 la multiplicación de 60 por 90 a 90 menos 2X por 60 menos 2X. Ahora, al simplificarlo, X por 60 nos queda 60X, X por menos 2X nos queda menos 2X cuadrada. Entonces quedaría lo mismo para S2 y para S3. X por 90 son 90X. Y X por menos 2X menos 2X cuadrada. Y lo mismo para S4. Y 90 por 60 son 5400. Más por menos son menos. 90 por menos 2 son 180X. Menos 2X por 60 menos 120X. Menos por menos nos da más. 2 por 2, 2X por 2X nos da 4X cuadrada. Entonces aquí tenemos estos términos semejantes que al sumarlos nos dan menos 300X. Entonces nos quedaría acomodando de manera decreciente los exponentes, más 4X menos 300X más 5400. Son 4X cuadrada menos 300X más 5400. Escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Entonces la superficie, al sumarlo, tenemos que 60x más 60x más 60x más 90x más 90x menos 300x nos da 0. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2x cuadrada más 4x nos da menos 4x cuadrada más 5400. Esto es igual a la superficie. Entonces superficie es igual a 4x cuadrada más 5400. 4x
cuadrada más 5400. Para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y la altura es X, ya que esta base es la base de nuestra caja. S1, 2, 3 y 4 nos van a hacer los dobleces y nos van a determinar la altura. Dice punto número 3, escribe la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Entonces nos dice que volumen es igual a superficie 5 por X. Entonces la superficie 5 es 4x cuadrada menos 300x más 5400 por x. Y x por 4x nos da 4x cúbica, x por menos 300x nos da menos 300x cuadrada, x por 5400 nos da más 5400x. Entonces volumen es igual 4x cúbica menos 300x cuadrada más 5400x. Ese es el resultado para la cuestión número 3. Pregunta número 4. ¿Cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros? Entonces ya nos está dando el dato de que la altura son 7 centímetros y lo único que vamos a hacer va a ser sustituir la expresión de volumen y nos quedaría 4 por los 7 centímetros de altura al 3 menos 300 por 7 a la 2 más 5400 por 7, ¿sí? Y 7 por 7 por 7 nos da 343. 4 por 343 menos 300 por 7 son 7 por 7 son 49. Entonces aquí son menos 300 por 49 más 5400 por 7 nos da 37800. Esto es igual a 4 por 343. Esto es igual a 1372 menos 300 por 49, 14700 más 37800, y esto es igual a 24.472 centímetros cúbicos, porque nos está pidiendo volumen. Este es el resultado para la pregunta número 4. Volumen es igual a 24.472 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, de la pregunta 7, esto es igual, de la pregunta 4, perdón, esto es igual a 24.472. Lo dejo aquí porque lo vamos a utilizar más adelante. La pregunta número 5. ¿Cuál es la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros? Entonces ya nos está hablando de la superficie, siendo que su altura es de 4 centímetros. Para la superficie, entonces tenemos que 4x cuadrada menos 300x más
5400, se va a sustituir la variable x por la altura. Entonces quedaría 4 por 4 al cuadrado menos 300 por 4 más 5400. 4 por 4 son 16, menos 300 por 4 son 6000 más 5400. Perdón, aquí son 1200. Bueno, sí, 300 por 4000, aquí son 1200. Sí, entonces nos queda como resultado que 4 por 16 son 64, menos 1200 más 5400, nos da como resultado que entonces la superficie es igual a 4264 centímetros cuadrados, que es el área de S5, teniendo su altura de 4 centímetros. Esa es la respuesta de la pregunta número 5. Pregunta número 6. Si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? La altura debe de medir 20 centímetros. Entonces la respuesta de la pregunta 6 son que la altura debe de ser igual a 20 centímetros, porque si nosotros sustituimos la altura por 20 centímetros, nos da que 20 por 20 son 400, 4 por 400, y menos 300 por 20 son menos 6000, más 5400, 4 por 400 menos 6000 más 5400 nos dan como resultado que la superficie es igual a 1000 centímetros cuadrados. Entonces la altura debe de ser de 20 centímetros. Esa es la respuesta a la pregunta número 6. Pregunta número 7. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Entonces tenemos que superficie es igual a base por altura. Y si la superficie es de 90 por 60, entonces hacemos la multiplicación de 90 por 60, y esto es igual a 5400 centímetros cuadrados, ¿sí? Y el volumen es igual a S5 por la altura, pero en este caso la altura pues es 0, y nos da como resultado que no hay volumen, el volumen es 0. Entonces este es el resultado de la pregunta número 7. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total. La superficie total son 5400 y el volumen de la caja es de 0 centímetros cúbicos. No hay volumen. La pregunta número 8. Considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro cuesta 1.50 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Entonces aquí tenemos que la altura son
2 centímetros. Y una forma más simplificada de hacerlo es que 2 más 2 son 4 centímetros. Entonces a 90 se le están restando 4 centímetros y nos da 86. Y a la altura también se le están restando 2 centímetros. Entonces 60 menos 4 son 56. Y esto se va a multiplicar, ¿sí? Y nos va a dar como resultado 4816. Eso es 4816, es el resultado para S5. Para S1, S2, S3 y S4 vamos a hacer lo mismo. Son los 86 centímetros de longitud por 2 centímetros de alto, ¿no? Entonces 86 por 2 son 172, ¿sí? Esos son para S3 172 y S4 172. Y para S1 y S2 tenemos que 60 menos 4 son 56 por 2 centímetros de alto que va a tener la caja. Esto es igual a 112, ¿sí? S1 y S2 tiene 112 centímetros cuadrados, S3 y S4 172 y S5 4816. Sumamos todas esas cantidades, ¿sí? Y nos da como resultado 5384. Pero son los centímetros cuadrados y nos dice que cada centímetro cuadrado cuesta 1,50. Entonces esto se multiplica por 1,50 y nos da como resultado 8,076 pesos. Este es el resultado para la pregunta número 8. 8,076 pesos. Pregunta número 9. Recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros. Entonces aquí vamos a sustituir la expresión del volumen por 4 centímetros. ¿Sí? 4 por 4 a la 3 menos 300 por 4 a la 2 más 5400 nos da que son 4 por 4 por 4 nos da 64 menos 4 por 4, 16 por 300 300 por 16 más 5400 y que esto es igual a 256 menos 4800 más aquí también esto se debe multiplicar porque la expresión de volumen por X, entonces esto también se multiplica por 4 más 5400 por 4 nos son 21.600 ¿sí?
Y 256 menos 4800 más 21600 nos da como resultado 17056 entre 1000 centímetros cúbicos. Para determinar los litros nos da que son 17.056 litros, ¿sí? Entonces esta es la respuesta a la pregunta número 9, 17.056 litros de la pregunta número 9. De la pregunta número 10 dice: recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Entonces hace un rato, en la pregunta número 4, ya habíamos calculado con su altura de 7 centímetros, que nos daban 24.472 centímetros cúbicos. Entonces, la respuesta de la pregunta número 10, ya lo único que tendríamos que hacer es dividirlo entre 2000 centímetros cúbicos, que nos dan como resultado 24.472 litros. Sí, este es el resultado de la pregunta número 10. Pues agradezco la atención y les comento que mis fuentes de consulta fueron operaciones con polinomios, aplicación de operaciones con polinomios y valor numérico. Todos estos son los recursos de prepa en línea CEP, y además el contenido en extenso del módulo 11 de la unidad 2. Muchas gracias.